Buenas noches, amigo cinéfilo. Para mí es un placer volver a encontrarte para seguir intercambiando sobre el séptimo arte. Esta noche será una noche bien especial porque por primera vez nos visita uno de los fundadores de un proyecto cultural que desde hace muchos años es mucho más que un proyecto, es una realidad que ha mostrado al mundo la vida en los sitios más recónditos de nuestro país. El creador que estará conversando esta noche con Martica tiene una sólida obra documental y ha participado como director en uno de los capítulos de la serie sobre el reflejo del arte en el cine cubano. Dejo que sea Martica quien se los presente y yo los espero al final para despedirlos. Momento de la entrevista en Te Invito al Cine. Buenas noches a todos. Y estaremos conversando en el programa de hoy con un realizador cubano que tiene una importante y vasta obra en tanto guionista, realizador, y con una experiencia muy interesante que estaremos abordando en la noche de hoy. Y yo saludo y agradezco muchísimo la presencia de Rigoberto Jiménez en el programa. Buenas noches, Rigoberto. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Cómo no, nosotros hace tiempo teníamos la intención de contar con tu presencia aquí en el programa porque eres un realizador que tiene un trabajo muy importante desde una de las expresiones audiovisuales más auténticas y, valga la redundancia, importante para nuestro país, para nuestra cultura, que es todo tu trabajo en la televisión serrana, porque además eres de allí, eres de la sierra. Pero yo, antes de entrar en este tema que me interesa y que hace mucho tiempo he querido abordar la existencia de la televisión serrana y la presencia y todo el trabajo de un grupo de realizadores en ese proyecto tan querido también, pues sé que eres filólogo y que te graduaste de filología y me gustaría que tú, como un poco para entrar en tema, me hablaras de tu decisión, de tu inclinación a estudiar filología y después tu vinculación con el audiovisual. Sí, mira, bueno, es raro, sí. Decidí estudiar filología, letras, viniendo desde la Sierra Maestra. Ya, ¿dónde lo estudias exactamente? Lo estudio en Santiago de Cuba, sí. Pero claro, yo no comencé la universidad estudiando letras. Yo comencé la universidad estudiando pecuaria, agropecuaria en Bayamo. Pero a mí, o sea, había una necesidad de ser universitario, ¿sabes cómo es eso, no? Uno tiene intenciones siempre de hacer estudios superiores. Esa fue la carrera que pude obtener en ese momento, pero pasados 2 años dije, o me voy a otra carrera, me voy a letras. O me voy. O me voy de la universidad. Y bueno, pasó eso y retomé nuevamente por primer año. O sea, había pasado 2 años ya en la universidad y volví a comenzar por primer año porque me concedieron el cambio para filología. Y comencé en Santiago de Cuba y bueno, fue un cambio total del que nunca me he arrepentido, por supuesto. Qué bueno.
Me siento muy bien con... Es una especialidad que me imagino que te dio muchas herramientas para un trabajo posterior. Yo digo, me imagino, Sí. me dices tú. Sí, da muchas herramientas de conocimiento, sobre todo conocimiento cultural. Cultural, general. O sea, te prepara muy bien para enfrentar la vida desde una visión humanística, ¿no? Y entonces yo agradezco mucho eso porque además también me dio herramientas para escribir. Yo tenía, o sea, había comenzado a escribir hacía ya tiempo y me enseñó miradas nuevas, ¿no? Miradas, formas de cómo se enfrenta la creación, ¿no? Desde la escritura. Y fue muy importante para mí. Yo me gradué en el 92, en el 92, sí. Y inmediatamente estábamos en una crisis total del periodo especial, en el más profundo momento de la crisis del periodo especial. Tuve que volver a mi casa en la sierra, que era donde yo estaba, con muy pocas ilusiones de poder desempeñar mi profesión. Pero bueno, en algo mágico que sucedió ahí, coincidía con la apertura, con la inauguración de Televisión Serrana. E inmediatamente yo vi una posibilidad de insertarme ahí. A ver, yo tenía interés en el audiovisual, tenía interés en el cine, pero viviendo en la sierra, o sea, era como algo que yo lo había desechado totalmente, porque no sabía cuál sería el camino para llegar a hacer televisión, a hacer cine, a hacer audiovisual. Y bueno, casualmente me presenté a la convocatoria, estuve entre los seleccionados, comencé a trabajar en Televisión Serrana, luego tuve que salir nuevamente a terminar mi servicio social que me habían asignado por la universidad y después volví a Televisión. La génesis de Televisión Serrana, del proyecto, quiero decir, ¿viene de aquí? La génesis, o sea, la idea fundadora de Televisión Serrana parte de Daniel Díez. Bueno, Daniel, que había tenido todo un trabajo en el ICAI. En el noticiero, o sea, ya venía con experiencias importantes, sobre todo en el trabajo documental. Y luego en la televisión, él había trabajado también en Revistas de la Mañana, con una formación también de periodista. Y bueno, tiene la idea de hacer ese tipo de televisión y coincidentemente allá en la sierra y todo eso. Y ahí fue un proceso en que él involucró a gente de allí, de la comunidad. Y eso era muy importante porque era no solamente hacer el documental de los campesinos en la sierra, sino convocar también a los habitantes allí interesados en que se pudiesen formar como realizadores. Y eso es un gran mérito, una gran virtud. Sin duda. Por supuesto, y que yo particularmente agradezco mucho, ¿no? Eso. Rigoberto, de manera que, por ejemplo, fotógrafos, editores, o sea, personal del trabajo del audiovisual en otras especialidades también eran de ahí, eran serranos. Sí. No todos. No todos, pero había gente, gente que salió de Bayamo también, pero todos de la provincia de Granma. Nos ayudaron a formar profesores de Telecristal en Holguín, más otros profesores que fueron de aquí de La Habana hacia allá. Y después ya eso fue una responsabilidad totalmente nuestra y con la presencia así constante ya de Daniel, que fue el primer director también de Televisión Serrana, y con el cual también fuimos limando todos los procesos de realización y de formación. O sea, yo, bueno, ya te digo que estudié letras, o sea, formación en cine no tenía, formación en el lenguaje audiovisual no tenía. Y entonces ese fue un proceso de aprendizaje. Haciendo el documental aprendimos a hacerlo, ¿no? Aprendimos el lenguaje, descubrir qué es lo que significa mirar por el encuadre de una cámara, de una fotografía, qué es lo que significa el sonido, todo ese tipo de cosas que constituye, además de un hecho fascinante para alguien que quiera estar dentro de la creación misma, constituye también una formación interna para uno, ¿no? De manera que eso era como un por primera vez. Era exactamente eso. Exactamente, por primera vez con ustedes descubriendo ese universo. Sí, y además
uno madurando también como ser humano, ¿no? A mí, o sea, todo eso fue muy importante, pero para mí también fue, yo creo que la cumbre de la importancia es que sí, yo empecé a descubrir a la gente que yo tenía alrededor, con la cual yo había vivido toda la vida, los empecé a descubrir de otra manera. Los empezaste a mirar de manera distinta. Y eso fue muy importante. Y empecé a relacionarme con ellos humanamente y diferente, ¿no? Qué bien. Es diferente. Y me fui descubriendo a mí, a mi familia de otra forma. O sea, y me fui dando cuenta que también éramos, o sea, la gente de allí también podía ser personaje de una obra, ¿no? Podía ser, además no personaje, un gran personaje de Sin una duda, obra, como ¿no? lo fueron muchos Sí. de los serranos en las obras que hizo la televisión serrana. En el caso tuyo, ¿cuál es la primera obra a la que te enfrentas con la cámara, Rigoberto, y a filmar? Bueno, yo me enfrenté, hice muchas cosas, ¿no? Primero, Cosas sí, pequeñas. sí, pequeñas. Pero hice una cosa pequeña que para mí fue la revelación de que sí, de que me convencía de que podría hacerlo. Es algo, un documental muy pequeño que se llama La mentira más grande. Y es con niños, es de los juegos de los niños Y en la sí, es que sierra. además es un documental muy Sí, conocido. sí. Y entonces yo mismo, o sea, no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Y allí mismo, amigos míos en Televisión Serrana, pues lo tiraban al mismo juego que era el documental, ¿no? Decían, ah, eso es un juego, no va a pasar nada. Y realmente fue todo un acontecimiento. O sea, estoy hablando del año quizás 95, 96, y fue un acontecimiento cuando se llevó a un concurso, a un festival de la televisión a nivel nacional, y fue como revelador, ¿no? O sea, fue el premio de programas infantiles, siendo un documental que no era un programa específicamente, llevó el premio de infantiles. Y entonces a partir de ahí tuvo una distribución muy grande y por supuesto uno que está empezando, eso te llena de satisfacción, ¿no? Y entonces por ahí... Y de seguridades. Sí, de seguridades, Y ¿no? de Y seguridades. también que los demás te empiecen a ver de otra forma, si puedes, si lo logras, sigue por ahí, entonces pues te llenas de ánimo, ¿no? ¿Las experiencias te sugerían temáticas para tus documentales o tú, pues, esgrimías temas que te gustaría encontrar en esa realidad? Influye los intereses que uno tiene, influye tu personalidad, a veces sin que te des cuenta. Claro. Tu personalidad te está llevando a los lugares y a los temas y te va llevando también a eso el trabajo que hacíamos nosotros o que se hace todavía, que es el trabajo en la comunidad, ir a la comunidad, porque Televisión Serrana no es un telecentro, Televisión Serrana es una productora audiovisual comunitaria. Comunitaria. Yo siempre lo he dicho así, quisiera que se comprendiera, me encantaría que todo el mundo comprendiera que ese es el sentido de Televisión Serrana, que no es un telecentro, no porque no pueda hacerlo, pero es que nació con otros objetivos, ¿no? Y de hecho, o sea, Televisión Serrana no es, dice televisión, pero no sale al aire. O sea, el trabajo se hace en las comunidades. Y uno iba a la comunidad a llevarle los materiales que se habían filmados en esa comunidad, a llevarle otros materiales, pero a también llenar aquella comunidad de una vida cultural que no existe normalmente. Entonces es un centro cultural también Televisión Serrana. Entonces en ese trabajo que tú haces, que hacías diariamente por las comunidades, a pie, en mulo, qué sé yo, te encontrabas historias, te encuentras personajes grandiosos. O sea que tú dices, esto hay que contarlo, o yo tengo que conocer esto. Y entonces ahí comenzaba un proceso de relación de uno como creador con esa realidad y con ese personaje, ¿no? Y bueno, ahí entra tu formación como filólogo. Realidad y personajes Sí, siempre eran eso, dos elementos claro. que podían ser de absoluto interés, ya fuera si el personaje te lleva a explicar una realidad o si esa realidad te lleva a un personaje. Es por ahí más o menos los intereses Eso, de todo sí. el trabajo que has estado haciendo. Yo tenía una pregunta desde que supe que te iba a entrevistar, porque he sabido también que a pesar de toda esta experiencia de la televisión serrana, tú has tenido otras experiencias de trabajo con grupos comunitarios y no en Cuba,
Tengo entendido que en Argentina y en dónde más, Sí, en España también. En España también. España con grupos de teatro he tenido y también he estado en Centroamérica, en la selva. En la selva hondureña estuve trabajando durante un mes en diferentes comunidades indígenas que tienen una situación de vida muy precaria, con una lengua propia y que está al punto de desaparecer también. Y la pregunta mía es, ¿hay en Rigoberto como realizador, como artista, un interés antropológico que se ha desarrollado, que ha nacido, que estaba ahí, y porque ya es una mirada de reconocimiento al ser humano y a su relación con la realidad, con la circunstancia, con el medio? A ver, esta mirada antropológica va unida Va unida, claro. a la profesión, ¿no? A la profesión de documentalista. El interés mayor que yo tengo, y yo a veces haciendo recorrido por todos los documentales que he hecho, me doy cuenta, o sea, el centro de cada uno de ellos son las historias humanas, ¿no? El desarrollo humano, o de la personalidad humana, y cómo influye el ambiente, el lugar donde tú vives también en la formación de tu personalidad, en la forma de reaccionar de las personas frente a esa realidad, que a veces puede ser muy bonita desde el punto de vista del paisaje, pero que es muy fuerte, muy dura para vivirla, para sostenerte ahí y hacer toda tu vida y crear familia o no. ¿O no? ¿Entiendes? En esos lugares. Estoy pensando, vamos a pensar, por ejemplo, en el trabajo de Televisión Serrana. ¿Cuáles son los espacios que empiezan a visibilizar justamente un trabajo que tú dices no es un telecentro? Nosotros no estamos conectados con un lugar de exhibición, de programación. ¿Cómo se empieza a visibilizar todo ese trabajo de producción y de realización de TV Serrana y este tipo de trabajos que hiciste también? Sí, bueno, mira, te decía que no es un telecentro, pero nosotros como estructura dentro del ICRT, Televisión Serrana forma parte de la estructura en las provincias de los telecentros. Y fue ese mismo movimiento de los telecentros que nos aupó un poco a que se visibilizara el trabajo que hacía Televisión Serrana. Pero también la visión que tuvo Daniel Díez, que cuando nosotros comenzamos a hacer la obra de Televisión Serrana, dijo, esto hay que sacarlo por todos los sitios posibles. Y lo mismo podíamos estar dentro de la televisión, que podíamos estar dentro del Movimiento Nacional de Video, como también podíamos estar dentro del ICAI, dentro de la cinematografía. ¿Cómo no? Yo recuerdo que en la muestra joven del ICAI fue un espacio que siempre aupó claro. El trabajo de la muestra y siempre fue, bueno, es que había secciones de trabajo consagradas a Televisión. A Televisión Serrana. Increíble. Bueno, y por ahí, pues yo entonces fui también fundador de la muestra de nuevos realizadores, ¿no? A partir de eso, porque la muestra, que además yo lo agradecí mucho, a pesar de que me pareció, o sea, me causó un impacto de que la muestra nos reconociera a nosotros como parte del cine cubano. Qué bien. ¿Entiendes? Eso fue, en ese tiempo, Marisol, Jorge Luis Sánchez, tú misma que estabas en todo ese proceso, pues para nosotros fue como un acontecimiento, fue estar en el centro mismo de la creación cinematográfica cubana, en un momento en que la producción era mínima en este país, por la propia crisis del periodo especial. Y si para ustedes fue eso, para nosotros en la muestra realmente fue la presencia de Televisión Serrana siempre fue una presencia con garantía de profesionalidad, de un trabajo que para nosotros era absolutamente importante y grande, que estuviera y que tuviera la presencia con todo el rigor y con todo el reconocimiento que merecía el trabajo de TV Serrana. Mira cómo se nos ha ido el tiempo, Rigoberto, tenemos que parar aquí, bueno. Porque queda una cosa muy importante sobre la obra de Rigoberto por conversar y por ilustrar y por decir. Entonces, yo te doy las buenas noches, te invito a que la semana que viene nos encontremos otra vez y vamos a seguir hablando de todo el trabajo de la obra de Rigoberto hasta hoy en estos momentos en que Rigoberto sigue trabajando para el audiovisual cubano.
Entre las películas más impresionantes, más notables o más llamativas por alguna razón, razones que vamos a poner ahora, que pudimos ver o que podemos ver dentro del Festival de La Habana, o ese festival que antes se llamaba Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pues están una producción, hemos seleccionado para este programa, hay muchas otras, pero hemos seleccionado para hablar sobre ellas una producción argentina que se llama Isabela y dirige Matías Piñero. Hay otra película brasileña que se llama Ana, sin título, de Lucía Murat, y hay una tercera, que con esa cerramos este comentario, que se llama Tengo miedo, torero, de Rodrigo Sepúlveda. Y suena así, sí, suena a eso mismo que usted está pensando. Pero ya llegaremos a eso. Comencemos por Isabela, de Matías Piñero. Este director se caracteriza por hacer un tipo de cine experimental que es un verdadero riesgo en términos narrativos, es un riesgo para la comprensión del espectador sobre todo, y el común de los espectadores suele considerarlo un director simplemente de una obra aburrida y demasiado con historias que experimentan con el tiempo, pasado, presente, con el deseo de los personajes, y así es Isabela también. Isabela trata sobre una actriz que está en la historia de la frustración de una actriz que intenta, le confieran, usted sabe cómo es este proceso entre los actores, hay un proceso de casting, todo esto, que le den el papel principal en la obra Measure by Measure, es medida a medida de Shakespeare, el papel de Isabela, que es la protagonista. En la obra de Shakespeare, Isabela, y así se llama la película, y por lo tanto hay un subrayado en este personaje, era una novicia que tiene un hermano al que condenan por ser un fornicario o un fornicador impenitente, cosa que en la época de Shakespeare era un pecado muy grave. Bueno, después no, bueno, por suerte para muchísima gente, pero el caso es que en esa época era un pecado y Isabela pasa por el trauma de ver a su hermano condenado por este pecado. Ocurre también que Matías Piñero se suele inspirar en obras de Shakespeare para traerlas a la contemporaneidad y para eso usa toda esta estructura de una actriz que viene a ser ese personaje y tratar de demostrar de una buena vez la eterna actualidad de las obras de Shakespeare. Y es particularmente esta medida a medida que los teóricos no se han puesto de acuerdo en si es una comedia o una tragedia. Imagínese usted. Y de todas esas ambigüedades ha sacado este director argentino una película que algunos juzgan como extraordinaria y otras como una cosa intragable. A mí me pareció interesante, al menos interesante. En cuanto a Cambiando de nacionalidad, de Ana, sin título, es una película de Lucía Murat. Lucía Murat está interesada en dos temáticas y aquí vuelve a demostrarlo. Dos temáticas principales: el cine de género, sobre la experiencia femenina, y el pasado reciente de Brasil. Un país que está presidido por un hombre que dice que allí no hubo dictadura y que eso es un cuento de la izquierda brasileña. Bueno, ella vuelve a demostrarle a este señor Bolsonaro que sí hubo dictadura y hubo desaparecidos y hubo muchísima crueldad en la etapa de la dictadura. Y ella también habla de la historia de una actriz, curiosamente, en Ana, sin título, que así se llama la película. Es una actriz que está haciendo una especie de investigación sobre una serie de artistas brasileñas que habitaron en la época de la dictadura, los años 70, 80 en Brasil. La película es un poco de documental sobre artistas reales, pero el caso es que ella se le ocurre hacer esta investigación a la protagonista de la película sobre una actriz que no existe. Así que la película está a medias entre la ficción y el documental. Una película muy interesante esta de Lucía Murat, y no prometo no repetir nunca más el adjetivo interesante, por lo menos en este programa. Una película llamativa, una película sugestiva, una película que le puede incrementar el conocimiento de cualquier espectador sobre Brasil y lo que ha sido su historia y su presente, porque es una película dirigida al presente de ese país. Por último, está la película chilena Tengo miedo, torero. Bueno, el título obedece a que es el título de una novela de Pedro Lemebel. Lemebel era el militante más famoso, la loca del frente, le llamaban, y se llamaba él a sí mismo, porque era el militante más destacado de la lucha por los derechos civiles de los gays en el Chile de la dictadura.
Su novela Tengo miedo torero hace la historia de un gay veterano, travesti, decadente, pobre. Y usted dirá, ¿y yo para qué quiero ver esa película? Ah, bueno, porque está interpretada por Alfredo Castro, que es probablemente uno de los mejores actores del mundo, aunque no se conozca tanto como cualquier norteamericano. Alfredo Castro convierte este personaje, vía de su extraordinario talento como actor, en un hombre vulnerable, en una persona comprensible, es decir, que el espectador puede comprender e incluso identificarse con él, y se aleja bastante de este tratamiento que tienen los gays en ciertas películas recientes, en la cosa víctima, o eres una loca de carroza, una payasa, un payaso, o eres una persona patética, pobrecito, este pajarito, como se les dice en Cuba. Pero no, de los dos extremos se distancia la película y crea una semblanza humanísima de un personaje real, aquí recreado desde la ficción. 3 películas muy notables que vimos en el festival. Amigos, se acabó el tiempo de cine por esta noche, pero recuerda que podremos encontrarnos aquí para darte a conocer a los hombres y mujeres que hacen audiovisual en nuestro país. Cómo piensan, cuáles son sus proyectos, qué los motiva y mucho más. Hoy tuvimos la dicha de recibir al serrano Rigoberto Jiménez, quien repetirá la semana próxima ocasión en que nos dará detalles acerca de su participación en la serie sobre el reflejo del arte en el cine cubano. Con la esperanza de ese reencuentro, te espero dentro de 7 días. Recuerda que desde este espacio te invito al cine.